Bueno, bienvenidos al Instituto de Derecho Comercial. Vamos a iniciar la reunión de hoy con la doctora Amanda Gil López, miembro de nuestro instituto. Un tema que nos obliga a estar constantemente estudiando, como todos los otros, pero esto, como son temas nuevos, nos obligan más. Bueno, Amanda, te dejo en el uso de la palabra. Quienes quieran hacer preguntas lo pueden hacer a través del chat, que después lo vamos a ir contestando. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que bien, con calor. Sí, tremendo Estamos, esto. ahí está, ahí estoy viendo los Carolina, mensajitos. Bueno, bien. vamos a compartir, directamente lo comparto, Patricia, a ver. Sí, como no, ahí Bárbara es Tenés quien share, sí, sabe. tenés abajo. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Bien, ahí se ve ¿Se perfecto, ¿eh? ve? ¿Se ve Sí, perfecto? totalmente. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es criptomonedas, regulación y fintech. A medida que yo vaya pasando los flyers, van a ver que casi todos sabemos de qué estamos hablando acá. Este flyer, que seguramente que los que son tan jóvenes como yo, deben reconocer a esta familia que está. Ahí se ríe Graciela. Deben reconocer a esta familia. Esta familia fue una historieta creada por Hanna-Barbera. Cuando nosotros éramos chicos veíamos El Gordo y el Flaco, veíamos los Supersónicos, y precisamente los creadores de este dibujo animado tuvieron en miras todo o hasta dónde la tecnología podía llegar. Esta, para ese momento, era una situación del futuro, precisamente era 2062, y él en ese momento, fíjense, visualizaba lo que es el teletrabajo, que lo hemos practicado en este último periodo, clases online, quien no tomó alguna clase de gimnasia a través del Zoom, telemedicina, que si bien fue un proyecto que se hizo, no sé si se terminó de llevar a cabo, pero fue un proyecto para poder hacer un diagnóstico básico, y videollamadas. Esto inclusive no solamente acá se podía hacer con una persona, sino que hoy por hoy lo hacemos como hacemos ahora, con un Zoom entre varios. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que en realidad desde toda la evolución del hombre, ha intentado y ha hecho siempre, ha echado mano de todo tipo de herramientas para mejorar su situación y facilitar todas las actividades de la vida. En principio, por supuesto, comunicarse, pero no solamente comunicarse, sino aprender y de alguna manera, como vamos a ver también, facilitar sus transacciones. Si vamos al origen del hombre, vamos a ver que se comenzó, el medio transaccional era el trueque, la forma, digamos, de transaccionar, y esto sucede con la división del trabajo, que es cuando se empieza a dividir distintas actividades para personas más hábiles para determinadas cuestiones, para determinadas tareas. Por ejemplo, cuando aparece la agricultura y cuando aparece la cría de animales. Entonces, distintos grupos se dedicaban a la cría de animales, otros a la agricultura, e intercambiaban entre sí distintos productos. Algunos les iban a dar manzanas y el otro le iba a dar, qué sé yo, conejos o pescado. Pero acá esto también se empezó a complicar, y estamos diciendo que el hombre siempre buscó facilitar todas las actividades de su vida. Y claro, necesitó un medio de cambio, porque no siempre que yo necesitaba pescado, el que vendía el pescado necesitaba lo que yo fabricaba. Entonces se echó mano de algo que podía ser útil para todos, beneficioso o práctico para todos, y aparece el papel, perdón, aparece el metal. Metal, piedras, a veces granos también, se pagaban con granos. Y la ruedita de la evolución sigue girando y llegamos a lo que fue, después de mucho tiempo, por supuesto, al papel moneda. La rueda siguió girando y llegamos a formas electrónicas o digitales para pagar o adquirir bienes o servicios.
Por supuesto que esto es en distintas plataformas, pero quien no ha realizado un pago con el teléfono o desde el teléfono, bueno, por supuesto el papel y con los famosos plásticos que son las tarjetas de crédito, de débito y demás. Y siguió girando la ruedita y llegamos a otro medio transaccional que conocemos como criptomonedas, que muchos de nosotros ya venimos escuchando hace tiempo. Hay una leyenda, digo leyenda porque en realidad no se sabe a ciencia cierta, que una de estas criptomonedas, que es la que de la que más se habla, que es la Bitcoin, fue creada por un tal Satoshi Nakamoto hace muchos años, pero tampoco se sabe, digo la leyenda porque tampoco se sabe si ha sido una persona o una persona jurídica. Las monedas que actualmente se utilizan, estas son algunas porque hay muchísimas monedas. Yo digo monedas, otros van a decir activos, eso también depende y lo vamos a ver un poquito más adelante. Hay países que las reconocen como activos, como es el caso de nuestro país, y hay países que las reconocen como monedas. Monedas diferentes, con determinadas particularidades, pero monedas diferentes. Bueno, tenemos la Bitcoin que veníamos comentando recién, tenemos el Ether, que es de la plataforma Ethereum, tenemos la Dogecoin, Binance Coin, Cardano, Ripple, Polkadot, etc. Bueno, creo que acá medianamente ya podemos aventurarnos a decir qué es una criptomoneda. Y esto en realidad es una definición técnica. Todo lo que es de Internet viene con un lenguaje tecnológico que los abogados nos cuesta a veces mucho interpretar. Y una criptomoneda es una cadena de código algorítmico, fíjense que es bien técnica esta primera parte, único e irrepetible, almacenado virtualmente y con respaldos físicos trazable, que quiere decir que yo puedo seguir qué es lo que sucede con la criptomoneda, que se genera mediante una programación específica y puede ser transmitido y validado en forma virtual. O sea, no necesito el soporte físico, o sea, no necesito físicamente la moneda para poder utilizarla como medio transaccional. Y por supuesto es una de las primeras aplicaciones que se utiliza en la tecnología blockchain, que también deben haber escuchado lo que es blockchain, que significa cadena de bloques, siempre vamos a encontrarnos con términos del idioma inglés, y que en cada bloque va a haber una serie de transacciones, ese bloque se cierra y seguidamente continúa otra. Se vuelve a cerrar criptográficamente, porque quiere decir que ya queda encerrado, y se vuelve a generar así sucesivamente distintos bloques. Y otro de los puntos interesantes de la criptomoneda es que es convertible en divisa. ¿Cómo se genera? Bueno, acá tenemos un minero, pero que en realidad hoy la minería está siendo llevada adelante ya no por personas, por una persona sola, porque todo el equipo que se utiliza para minar debe ser de alta tecnología, debe soportar, por supuesto, el trabajo continuo. Fíjense, esto es un pedacito, yo me olvidé de subir una imagen donde precisamente hay todo un lugar donde están todas las máquinas que están haciendo minería y son hangares. Es algo inmenso, hoy por hoy es algo inmenso. Ya es difícil que hoy en forma particular lo pueda hacer una persona, porque la capacidad de la máquina hacia la velocidad de la máquina, y precisamente minar es poder decodificar o poder adivinar, digamos, el algoritmo de la operación que se está haciendo. Es una secuencia que es prueba, error, prueba, error, prueba, error, hasta que se descubre cuál es ese número de secuencia. Bueno, se genera periódicamente mediante una técnica conocida como minería, cotiza en distintos mercados, con grandes fluctuaciones. Recuerden que no tiene respaldo, y porque a diferencia de las monedas convencionales no depende de ningún país. Por eso podemos decir que se trata de una nueva especie de activo. Definiciones. Esto es lo que encontramos en 2014 en nuestro país,
la Unidad de Información Financiera, más conocida, la UIF, muchos lo deben haber escuchado, dicta una resolución, y yo me voy a permitir leérselos, que dice: la representación define a la criptomoneda como la representación digital de valor que puede ser objeto de comercio digital, y cuyas funciones son la de constituir un medio de intercambio y o una unidad de cuenta, una reserva de valor, pero que no tienen curso legal, ni se emiten, ni se encuentran garantizadas por ningún país o jurisdicción. Fíjense qué distinto a lo que nosotros conocemos, que es el dinero fiduciario. En este sentido, las monedas virtuales se diferencian del dinero electrónico, que es un mecanismo para transferir digitalmente monedas fiduciarias. Tienen curso legal en algún país o jurisdicción, se empiezan a grabar, en país o jurisdicción. En 2017 se empiezan a grabar con la reforma tributaria dentro del impuesto a las ganancias. Y casualmente Patricia subió en el grupo un pedido de informes que estaba haciendo el Banco Central. ¿Puede ser, Patri? Sí, sí, se lo está haciendo a los monotributistas, empezaron por ahora con el control. Uh-huh. Los citan, es decir, para poder saber los orígenes y cómo es que tienen las criptomonedas, ¿no? Claro, se han pedido informes a las exchanges para ver qué monotributistas están operando con Bitcoin. Sí, lo hace la FIP, ¿sí? Sí, sí, eso sí, pero el Banco Central fue el que pidió, Claro, la nota que vos mandaste es el Banco sí. Central el que está pidiendo información. Ahí está el doctor Guillermo Cristiani, que tal vez sepa un poco más de esos pedidos de información que se están haciendo. ¿Qué tal, Guillermo? Bueno, regulación, Sí, proyectos de doctora, regulación en otros. ¿Cómo te va? ¿qué tal? Sí, Bienvenido al instituto. tema Decime. específicamente va a venir Sí. por el lado de AFIP y de la exclusión del monotributo, ¿no? Porque si bien todavía no está bien definido el tema de la rentabilidad y la gravabilidad de los beneficios obtenidos de los activos, ¿no? Por la revalorización de los activos, es un tema que ya se está tratando desde el punto de vista impositivo en todas las jurisdicciones, ¿no? Esto funciona de alguna manera como un instrumento, sí, para hacer una serie de transacciones, incluso transferencias internacionales y demás, pero cuando se lo trata como activo, cuando se lo resume como moneda, muy bien como vos decís, no tiene respaldo de ningún Estado, es un activo como cualquier otro activo. En este momento yo digo que tiene una volatilidad demasiado elevada para el que no está permanentemente en el tema de seguir los cambios de valores de estos activos, y evidentemente es un activo que por el incremento que ha tenido de valor, así como su caída, siempre que hay alguien que gana hay alguien que pierde, ¿no? Tengámoslo en cuenta. El tema que esa volatilidad y esa, de alguna manera, difusión de algunas monedas criptomonedas, mejor dicho, que en este momento tienen mayor conocimiento y mayor utilización, ya todos los organismos, hay países en los cuales está prohibido, ¿no? Partiendo de esa base de que... Sí, en China se prohibió. Sí, no, hay más países que lo tienen prohibido, pero sí todos lo tienen bajo la lupa, porque el tema es la trazabilidad, si bien existe en aquellas operaciones que se cursan a través de las exchanges, ¿no? Aquellas que están dedicadas específicamente a la comercialización de criptoactivos, entre otros activos, pero no así en las operaciones privadas. Entonces, en la medida que alguien haga operatorias con las exchanges, y tenga que justificar el origen de los fondos. Tengamos en cuenta que la AFIP tiene facultades para excluir de pleno derecho a aquellos monotributistas que no reúnan las condiciones. Entre ellas, evidentemente, son los ingresos, ¿no? Que pueden tener, o los ingresos justificados. Esto tiene una gran, digamos, todavía con una economía no formal, digamos,
tiene un mayor desarrollo. No Exacto. es una economía totalmente formal, más allá que algunas entidades ya están empezando a operar con criptoactivos, que desde ya tienen una gran utilidad, por ejemplo, para transacciones internacionales, ¿no? Como antes uno podía hacer una transferencia vía SWIFT, probablemente a través de los criptoactivos sea un poco más sencilla, más rápido y más económica. Eso lo va a Sí, decir desde un ya. poco el tiempo. Pero Es más evidentemente accesible, sí. el tema es como toda novedad. Yo lo que digo, nosotros hemos dado varias charlas ya sobre el tema y venimos hace años ya viendo el tema, las virtudes del blockchain y de las dificultades que hay para operaciones o fraude con este tipo de operaciones, que ya las ha habido, ¿no? O sea, que ya se empiezan a aparecer las alertas, y empiezan a aparecer las alertas de los gobiernos, que la mayoría de los gobiernos buscan a través de las operaciones de compliance controlar las operaciones de los mercados informales y fundamentalmente tratar de evitar toda aquella realidad económica que permita evasión, blanqueo de capitales o cualquier circunstancia de esta naturaleza. Con lo cual, entiendo que esto, a medida que se vaya regulando, va a tener la utilidad propia del instrumento, pero va a dejar de ser un instrumento especulativo, ¿no? Ahora ya hay un país que ya lo adopta como moneda, pero son republicanos. Sí, es El Salvador. El Salvador como moneda de curso legal. Economías formales mejores que la nuestra. También se habló en algún momento de que Venezuela iba a ser una criptomoneda y demás. Esperemos que no se les ocurra acá generar un activo de esta naturaleza tratando de esperemos que no. Bueno, yo en comparte realidad, lo que dice... Ay, perdón. No, Sí, decía Patricia. que en realidad esto está surgiendo, por ejemplo, en la parte de concursos y quiebras, también la cuestión de estos activos, y se está tratando de ver las maneras, de desarrollar las maneras para poder desapoderarlos, primero ubicarlos, luego desapoderarlos, y luego monetizarlos. Eso es también, una cuestión bastante difícil, porque bueno, hay sindicaturas que han estado trabajando, por ejemplo, en las quiebras de los youtubers, ¿viste? De lo que hablaba Carolina Ferro en el Congreso de Derecho Concursal, y bueno, y han logrado tomar los criptoactivos que tenía este fallido youtuber, ¿no? Conceptualmente es difícil esto, porque realmente de la naturaleza misma del blockchain, el que tiene la clave es el dueño, ¿no? Sí, pero es más, si la perdés, si perdés la clave, si la perdés el activo, con lo cual no sé de qué manera, porque no hay una manera, desde el punto de vista técnico, entiendo que no hay una manera de revelar la clave. No es una clave, salvo que uno la quiera revelar de alguna manera. Y como decía la doctora Gil López, tiene la característica de que si uno se olvida la contraseña, perdió el activo, porque no hay manera de recuperar. Tal vez sí desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de quien reconoce la existencia de ese activo, si lo denuncia evidentemente en una quiebra el fallido, como que existe, dará la llave como para acceder a ese activo y que se liquide. Pero si no, es muy difícil. Si no te lo quiere dar, no te quiere dar la clave, no hay forma de obligarlo. Pasa como cuando se secuestran celulares o algo, si no te quieren dar la clave, no están obligados. Del activo, sin duda. Discúlpeme, gracias. No, está bien, gracias Guillermo. Bueno, yo lo que quería comentar que Netflix, creo que todos vemos Netflix, hace un tiempo había, o hay, sigue existiendo una serie que se llama Shamecoin, y que se llama gestación del dinero, algo así. Y precisamente en esta serie se reúnen 3 personas, una de ellas, que es la chica, es una hacker. Ella crea un medio transaccional que es una criptomoneda, precisamente. Y establece, esa criptomoneda solamente operaba dentro de una plataforma que ellos con el tiempo también crean, y esa plataforma solo se podía acceder si tenían un token.
Entonces ellos iban distribuyendo a los que vendían y compraban drogas, iban distribuyendo esos tokens. Entonces uno se podía conectar a esa red que era totalmente cerrada y comprar y vender droga tranquilamente. Esta serie escala, va mostrando distintas situaciones, y uno de los capítulos había comenzado con unos soldados norteamericanos en Afganistán, corriendo a otros soldados, digamos, afganos o de ese lugar, ingresan a un edificio inmenso y logran apresar a los afganos, bueno, toda una situación que siempre pasan entre los soldados, y, bueno, y que los apresan, hasta que llegan a una habitación, encuentran unas terminales encendidas y ven que estas personas estaban comprando armas de destrucción masiva a través de esta plataforma que se había creado en Estados Unidos y transaccionando con esa moneda virtual, no, con ese criptoactivo que era la Gemcoin. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es ilustrativo en cuanto a lo que nos mostraba la serie. Que en realidad los intentos de regulación apuntan un poco también a tratar de impedir el narcotráfico, el lavado de dinero, como mencionó Guillermo, la compra-venta de armas de destrucción masiva, para poder generar ese marco regulatorio y también poder ejercer un control de qué es lo que se está haciendo en esas plataformas donde se está operando con criptoactivos. Acá yo tengo algunos países, tenemos a Chile, todos estos países ninguno tiene una regulación todavía sobre criptoactivos. Tanto Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay lo toman como un activo. No son monedas, o sea, no son monedas ni especiales ni diferentes, no son monedas en razón de su alta volatilidad y la ausencia de un ente emisor que las respalde. Bueno, han ingresado proyectos, no solamente pretenden regular las criptomonedas, sino el crowdfunding, que es la recaudación de activos, y la fintech, que vamos a ver en el segundo segmento. Uruguay tampoco tiene regulación, sí tenemos una Cámara Uruguaya de Fintech, que ha conformado una comisión y ha también presentado distintas propuestas respecto del marco regulatorio a futuro. Brasil es el que más inversores tiene de criptomonedas, sin regulación también, hay proyectos de ley, y trata de fijar normas que determinen parámetros que deben ser cumplidos al momento de la inversión. En Estados Unidos, por ejemplo, si bien no está, entre comillas, regulada, sí hay un control respecto de las personas que utilizan estos medios transaccionales para las distintas operaciones. Paraguay no tiene regulación, también hay intentos de legisladores, pero en forma aislada, no hay en sí proyectos. Y el Banco Central de Paraguay, como nuestro banco y como muchos bancos centrales de distintos países, advierten de los riesgos que significa utilizar los criptoactivos. Acá tenemos El Salvador, bueno, Guillermo se va a reír, El Salvador, que la ha establecido como moneda de curso legal, está en ese proceso. Ahora, Francia, Alemania, Australia y la Unión Europea en sí la tiene como una moneda que es distinta. No es dinero fiduciario, pero para la Unión Europea y estos países en particular, la consideran moneda. ¿Por qué? Y porque tiene prácticamente las mismas funciones de una moneda. Es un instrumento financiero que se aplica como medio de intercambio entre individuos o entidades legales y como valor en el sentido legal. Estados Unidos la considera un activo, nosotros estamos también con este mismo concepto, y lo que estaba comentando recién, quien controla precisamente las operaciones es la FinCEN. Hace un tiempo hubo unos fallos donde unas empresas, que ahora no recuerdo cuáles eran empresas importantes, habían empezado a operar habían pagado con criptoactivos, y se entera la FinCEN, que estaba haciendo un control, toma conocimiento de esta operatoria y obliga a devolver a las personas el doble del valor de esos criptoactivos que en su momento habían adquirido estos terceros. ¿Por qué? Como sanción, porque no había informado, estas empresas no habían informado que estaban operando con criptoactivos.
En Argentina ingresaron en 2019 2 proyectos, uno nacional y otro provincial. En realidad, por supuesto, siempre la idea es generar un marco regulatorio en todo lo que es el ecosistema que conforma la blockchain. Y las acciones que se van a tratar de enmarcar van a ser las transacciones, protección, vigilancia, inspección y control de las operaciones. Y acá va a definir varios actores. Uno va a ser el adquirente, que puede ser una persona física o jurídica, que va a ser quien precisamente adquiere el criptoactivo. El otro va a ser el proveedor de servicios, que en este caso son las exchanges, como nosotros las conocemos ya, y estas exchanges van a ser las encargadas de, a los usuarios, dar la información de las especificaciones de la comercialización del criptoactivo. También va a intervenir en el intercambio de activos por dinero de curso legal, en las transferencias, almacenamiento, seguro, administración, provisión de servicios financieros, entre otros. Recuerden esta actividad porque la vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos un fallo reciente. Bueno, el otro protagonista de estos proyectos es obviamente el criptoactivo. Y en realidad ambos proyectos definen similarmente lo que es el criptoactivo. Ambos dicen que es una representación digital de valor, eso es indiscutible, en tanto activo financiero encriptado. Esto es lo que le genera seguridad a esta moneda, o activo, perdón, que utiliza la tecnología blockchain como infraestructura fundamental. Yo creo que también decir solamente blockchain es acotar el marco porque obviamente puede existir otra plataforma donde se operen otras criptomonedas y estaría fuera de este marco legal. Bueno, fundamental para su existencia, o sea, porque funciona en esta plataforma, puede ser utilizada como medio de intercambio, reserva de valor y unidad de cuenta. El otro dice más o menos lo mismo, le agrega que puede ser utilizado para pagar, puede ser como una unidad de cuenta, reserva de valor, una herramienta de inversión financiera, eso es a largo plazo, por lo que estábamos hablando recién, y se debe estar muy asesorado, por supuesto, medio de financiación, no posee curso legal, aclara esto también, y es de carácter descentralizado, estando su valor sujeto, obviamente, a la ley de la oferta y la demanda de los mercados. En cuanto al organismo de control, también hace una diferencia, difieren en esto los proyectos. Uno de los proyectos dice que el organismo de control de estas operaciones va a ser la Unidad de Información Financiera UIF. El otro proyecto dice que va a ser la Comisión Nacional de Valores. Pero también existe una tercera posibilidad, ya que es el Poder Ejecutivo quien va a designar la autoridad en cuestión, o sea, la autoridad de Contralor, puede ser que de ingresar estos proyectos y de ser ley estos proyectos, sea una persona jurídica que cree, o un organismo que cree el Poder Ejecutivo en su momento, que por supuesto pueden estar vinculados o la información puede estar compartida con estas dos otras personas jurídicas, pero puede ser que sea una tercera persona jurídica. Por supuesto que también los proyectos prevén sanciones para los operadores, que son para los operadores, perdón, la revocación de las licencias para operar. Porque las exchanges tienen que estar autorizadas, van a estar autorizadas para poder operar en el mercado. Los adquirentes pueden recibir inhabilitaciones, según se trate de personas físicas o jurídicas, si es una persona jurídica, y en su caso multas también. El que va a llevar a cabo el monitoreo de las transacciones va a ser el banco, se está previsto que sea el Banco Central, que también por la característica de los criptoactivos seguramente va a ser muy difícil que se pueda llevar a cabo por el Banco Central. Pero bueno, veremos cómo esto evoluciona y veremos qué otros proyectos o cómo se va puliendo lo que actualmente se ha ingresado. Bueno, mientras tanto, ¿qué pasa con el Código Civil y Comercial? Ante el silencio, ante la falta de normativa, podemos de alguna manera recurrir al Código Civil y Comercial y
si bien no está definido, porque esto es un bien inmaterial en los términos del artículo 16, no es cosa, sí, por analogía, se le puede aplicar todo el régimen de cosas que tenemos nosotros, de cosas materiales en nuestro ordenamiento. También podríamos tomar el artículo 764 cuando se habla de que cuando una prestación, el acreedor va a recibir una prestación y esa prestación es un bien que no es cosa. Acá tenemos la naturaleza de las criptoacciones. Nosotros vamos aplicando esta naturaleza, podemos decir que son bienes muebles. Sí, decime. Yo quería hacer un comentario, y eso es A muy ver, te escucho. que hace, Mm. ¿se escucha? Mm. Sí, hace a la Escuchamos regulación. bárbaro. Evidentemente, para modificar el concepto en nuestro derecho de que la criptomoneda fuera una moneda propiamente dicha, tendría que ser reconocida y modificar el Código Civil específicamente. Porque el Código Civil, ya como todos conocemos, ha tratado en algún momento incluso de las divisas externas, con la ley de convertibilidad, que consideró al dólar como moneda de curso legal, ¿no? Porque el tema que acá está relacionado es, más allá de la moneda, entendamos que la mayoría de los países, cuando tratan la calificación de moneda, le dan el curso legal y el curso forzoso, ¿no? Que son dos elementos propios de la naturaleza de la moneda, para que no deje de ser una cosa, ¿no? Para mí sigue siendo un bien inmaterial, es un activo que no está materializado como tantos otros, ¿no? Como títulos de crédito inmaterializados y demás, que tiene una característica específica y que tiene un registro que está dado por la convalidación de la cadena, ¿no? O sea, el blockchain tiene una verificación que le da este cierre cuando todos los integrantes de la cadena, en un primer momento, el primero que verifica esa autenticidad de la cadena, convierte ese bloque en algo inmutable hacia el futuro. Pero por eso hay muchas otras cuestiones que van a tener que ir siendo resueltas, ¿no? por la normativa. Y seguramente lo que usted señaló, que es muy claro, es que la actividad del que está intermediando los exchanges es una actividad que está específicamente normada y reglada por el Banco Central, ¿no? Toda actividad de intermediación, formal o informal, con autorización o sin autorización del central, depende del tipo de actividades, es una actividad que está sujeta a la supervisión del Banco Central. Desde ya, este es un activo que es más difícil digamos, es más difícil de rastrear. Controlar, de rastrear, porque en la medida que no sean los organismos fiduciarios o los organismos que tienen obligación de declarar la actividad frente al Banco Central, evidentemente quedan fuera. Por eso la normativa y el pedido de información que hace el Banco Central a los que están dentro, digamos, dentro del corral, digamos que somos todos los que estamos regulados, ¿no? Eso es más que nada. En la ficción, claro, viste, en la ficción que yo comentaba, la serie esa de Gencoin, después de este hecho de que se descubrió que estaban metidos en el tráfico de armas, no esta gente, sino los que operaban dentro de esa plataforma, vos sabés que quien empieza a investigar precisamente es la FinCEN. Y la FinCEN da con esta chica que era el hacker, que era la que había creado la moneda, y le pedía la clave de acceso para poder ingresar a la plataforma y descubrir quiénes eran los que estaban operando en la compra-venta de armas. O sea, qué difícil que aún teniendo un marco regulatorio y aún teniendo, bueno, no vamos a dudar de la diligencia de la FinCEN, aún teniendo organismos tan diligentes, qué difícil que es ingresar en estos lugares. No se puede ingresar. En realidad tenés que tener la llave vos. No, teóricamente estos sistemas, la ventaja que tiene este sistema, por decirlo de alguna manera, ventaja técnica, que no tiene puerta de atrás. O sea, nadie podría hacerlo. Nadie, ni siquiera el que lo desarrolló. Una vez que esto por ejemplo, tiene un número clausus, por decirlo así,
que son millones de millones, ¿no? Ahora no sé no me acuerdo cuántos son las veces que se puede replicar, ¿no? El blockchain, pero es un número que no se puede expandir, que eso es lo que cierra un poco el sistema. Pero de ahí en más, el hecho de que no se tenga acceso es muy difícil, y de hecho sí siempre va a ser un instrumento como cualquier otro, ¿no? Porque no tiene que ser particularmente un instrumento de difícil rastreo, y por eso desde el punto de vista normativo, en la medida que se quiera ajustar el control, ya sea por fiscal, o ya sea por el lavado de activos, o sea por el manejo de operaciones criminales y demás, financiamiento de terrorismo y demás, que sí son elementos de difícil rastreo incluso para los técnicos. Vos señalabas una película, también no sé si es una parecida, el argumento debe ser similar, que si todas las transacciones en materia de compra de armamento se hacían a través de criptomonedas, y tienen que llegar justamente al que había desarrollado el sistema para ver dónde había dejado una falla, que era el único que conocía la falla del sistema, porque se puede hacer o con una puerta de atrás o con una falla del sistema. En esta serie ingresa un virus y descubre y va destruyendo cierta información. O sea, hackean este sistema para boicotearlo, por supuesto, introducen un virus y empiezan a destruir la información. O sea, yo creo que aún el mismo desarrollador puede boicotearse, ingresar un virus y destruir la información que tiene, y una vez que se destruyó, ya no la alcanza más. Mirá, yo te voy a contar una anécdota. Yo, estando en uno de los bancos, tuvimos un atentado informático, el primer atentado que sufrimos, que por suerte lo pudimos cortar a tiempo, que era el ingreso de un virus que iba rompiendo la partición ideal, ¿no? Del disco rígido, y entonces iban cayendo las sucursales a medida que esto se iba replicando e iba haciendo todo el recorrido. Y bueno, cortaron el server y se pudo parar en ese momento. Y el programa estaba desarrollado para que una vez que cumpliera todo el ciclo, se borraba. Entonces, como cortamos el ciclo, no se borró. Eso trajo aparejado que hicimos en su momento la denuncia penal, se probó el hecho, pero como no había un daño material, no hubo delito. Después se modificó el Código Penal, y hoy el Código Penal tiene la figura de... Bueno, yo ese fallo lo voy a comentar ahora. Al final de este bloque lo comento. El fallo, por ahí vos seguramente lo conocés. Bueno, sigo, Guille. Gracias. Mira, ahí está, ahí apareció. Precisamente la damnificada fue Mercury Cash. No, esto fue acá en la Argentina, Esto es acá en la Argentina, Sí, esto pero fue anterior. No, esto fue mucho antes. Fue en el año 2000. En 2018, ahí lo tenés en el flyer. En el año 2018. Claro, no, yo te estoy hablando del 2000, 2003, entre el 2000 y 2003, que después dio lugar a la reforma del Código Penal. Bueno, fue en el acá caso de bancos. Claro, acá precisamente ya está penado la intrusión ilegítima al banco de datos de otra entidad. Claro, por eso correcto. Lo curioso, este fallo para mí, esta nota de la ley es engañosa porque dice que es el primer fallo sobre apropiación de criptomonedas. Y yo lo que puedo decir es, si hubieran apropiado criptomonedas, manzanas, peras o lo que fuere, hubiera sido exactamente lo mismo, el resultado hubiera sido el mismo. ¿Qué se intentó con esta condena proteger? Precisamente la actividad de la exchange, que no existiera una intrusión no autorizada con unos fines distintos. Este señor era un jugador ludopático enfermo, logra a través de la inyección de un código ingresar al banco de datos de Mercury Cash. Cuando ingresa a Mercury Cash, se apropia de determinadas cosas, en este caso creo que fue la moneda del Ether, de Ethereum, y la pasó de una billetera a la otra, hasta que finalmente la pasa a una billetera, la convierte en dinero y se hace de ese dinero. Por supuesto, ya existía la reforma que estábamos comentando con Guillermo, ya estaba la reforma
reforma del Código Penal, con el tema de los delitos informáticos, y fíjense que no se protegió la criptomoneda, o sea, los usuarios fue un segundo plano, o tal vez ninguno, sino acá lo que se protegió fue la actividad de la exchange, la actividad de poder manejar los datos de sus clientes. Por eso esa intrusión que hizo el hacker, eso fue lo que constituyó el delito, no la apropiación de criptomonedas. Por eso yo cuando leí el fallo dije, bueno, ¿cómo lo va a tomar? Porque estamos diciendo que no son cosas, pero que le podemos aplicar por analogía lo que son las cosas. La verdad, no entendía hasta que lo leí y me di cuenta que realmente se estaba penando esa intrusión. Bueno, ahora ya pasamos al otro bloque. Hasta acá, si hay alguna duda, no sé, Patricia, si estás viendo los mensajes. Estás muteada. Ahí me escuchan, ¿no? Sí, No, en perfecto. realidad tengo más opiniones y demás, que me gustaría que alguno de quienes están opinando exprese la idea, ¿sí? Que están poniendo en el chat. Sería muy interesante, así lo podemos Sí, sí. tratar, ¿sí? A ver, Cristian, ¿puede ser Cristian Soria? ¿Estás ahí, no? Cristian, ¿estás ahí? Parece una sesión de espiritismo. Así Ay, es. no. Bueno, No, parece que no está. no, pareciera que no. O José Villagra, que también está hablando. José, a ver, José, ¿qué dice Jorge José? Swan. Son tímidos los chicos. Sí, hoy los caballeros, salvo Guillermo, Sí, sí. ninguno quiere hablar. Allí está Jorge Swan, a ver. Hola. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. ¿Qué tal? Arrancaba con el tema de la intervención que es un poco ilegal de la UIF y del Banco Central y de quien sea. Porque este es Se un tema escucha muy mal. digo que este es un ámbito Se privado. escucha muy grave el sonido, Jorge. A ver si lo podés. O te acercás un poquito. No sé si es porque estás muy cerca o si es porque estás muy lejos. Digo que esto es una intromisión a la privacidad nuestra y por la cual debe ser resistido. Porque alguien que me diga, no, mirá, la UIF es la que interviene, pero no deja de ser ilícito, porque se están intrometiendo en nuestra privacidad. El Banco Central lo mismo. Lo que alguien puede llegar a decir que se determinó con el tema de las criptomonedas, se les terminó el curro a los bancos, a las financieras, porque este es un tema que ya quedó encriptado en una operación financiera, en una operación entre particulares. No sé si se entiende la idea. A ver, Juan, si puedo tomar tu idea, porque como se escucha un poco complicado, vos decís que toda cuestión de regulación es una intromisión a nuestra intimidad. ¿Esa es la idea? Sí, esa es la idea, sí. Bien. A ver, no sé si alguien más puede opinar sobre ello. Yo no estoy de acuerdo que toda regulación pueda ser una intromisión a nuestra intimidad, sino que a veces, como se hablaba recién hace un momento, los sistemas son buenos, pueden ser útiles, pueden servir para muchas cosas, y en ese servir para muchas cosas está la ciberdelincuencia, ¿sí? En estas áreas. Por lo que, como recién decía y exponía Amanda, en la serie que la vi, que en realidad quien crea el sistema y la plataforma no lo está creando para las criptomonedas, ¿sí?
Sin embargo, esto es utilizado para un montón de otras cosas, no solo desde el lavado de dinero, sino también para el contacto entre la gente de venta y consumo de drogas o venta de armas, etc. Entonces creo que en cierta manera es un área que necesita cierto control, cierta regulación. El problema mayor que tienen los estados, a mi ver, es que al no poder controlar, tampoco pueden grabar fácilmente estas cuestiones, ¿sí? Porque así como es tan difícil de trazar, de establecer, también para nosotros, también lo es en gran medida para los estados, de ahí que vienen todas estas resistencias. Ahí Guillermo levantó la mano, a ver. Sí, yo coincido con lo que usted está señalando. El tema es el siguiente. Cuando empezamos a hablar de intimidad, de derecho a la intimidad y demás, sí, yo estoy totalmente de acuerdo que todos los sistemas, absolutamente todos los sistemas que uno está usando, están vulnerando de alguna manera nuestra intimidad y están exhibiéndonos tanto a los organismos de control como a cualquiera que quiera ingresar a las redes y quiera ingresar en nuestras vidas. Ese es un tema aparte. El tema es si esto permite o no hacer tareas de encubrimiento de aquellas actividades. Para las actividades lícitas no hay ninguna duda que yo no tengo problema de que los organismos de contralor le hagan el seguimiento que corresponde. O sea, si yo a través de una operación, como podría ser la venta de un departamento, en lugar de decir pagámelo con moneda o hacerme una transferencia a mi cuenta, me la hacen a través de una transferencia o de cualquier otra criptomoneda que yo la liquido en el momento y lo único que fue es utilicé esto como un instrumento para la transferencia, no tiene nada de ilícito, lo puedo decir frente a cualquiera. Nadie tiene derecho desde el punto de vista legal de ocultar las operaciones económicas, eso hay que tenerlo en cuenta. Yo puedo hacer una operación en negro, sí, pero no es que legalmente pueda evitar que la FIP, si la encuentra, me haga algún tipo de requerimiento o una determinación. Con lo cual, eso no es la intimidad que está violada, y de hecho tampoco lo está porque el acceso que uno tiene a estas plataformas de criptomonedas, de alguna manera uno está cediendo esa intimidad, en el sentido de que se identifica, tiene sus, desde ya, con todas las coberturas que implican los términos y condiciones de acceder a estas plataformas. Así sí, que, en nuestro caso, perdón, Guillermo, hay actualmente en nuestros tribunales casos en donde se utiliza esto para el fraude en los divorcios, por ejemplo. puede ser, sí. ¿Sí? Sí, bueno, también o sea, de bien. no es que estamos lejos hablando de algo etéreo e imposible. Ya ¿Sí, que, no? Pero si no ya te da la clave, no vas a poder acceder a los criptoactivos. Si no tenés la clave, por más que esté denunciado en un divorcio o lo que fuere, no vas a poder acceder al criptoactivo. La cuestión es, no sé si en otra reunión anterior que hablábamos de los criptoactivos, es como que en conclusión quedó, no sé si yo llegué a una mala conclusión o no, de lo que se habló, fue de que si vos vas a las billeteras que tienen las empresas, en el caso de las empresas argentinas, por ejemplo, que venden, que están dentro de estas fintech, exacto, vos lo podés establecer y podés incluso pedir el embargo directamente. Pero eso es cuando la billetera está asociada a un banco. Sí, o a una Es el fintech. caso. No necesariamente a un banco, sino a una empresa fintech, ¿viste?
como Ripio, como todas ellas, ¿no? Ahora es cierto que cuando hablas de una billetera física, es decir, cuando vos tenés el token, ahí sí es difícil, ¿no? Es lo que entendí Sí, como conclusión en esa reunión que estuvimos hablando. hay que pensar si el tema del manejo de esto enmascara o no la figura de quien está detrás de este activo. Evidentemente es un activo menos rastreable desde el punto de vista externo. Yo lo puedo, si yo tengo la clave y sé dónde está y tengo la contraseña, lo voy a encontrar y lo puedo declarar si quiero. De hecho, ya hay mucha discusión sobre la forma de gravabilidad de estos activos, ¿no? Y de la rentabilidad de estos activos. Hay que ver que yo hoy compré, no sé, compré el año pasado una criptomoneda que no tenía valor y hoy tengo, no sé, el valor de... Y fui haciendo Sí, transacciones. 200% más. Digo, no, muchísimo más es el porcentaje que se han incrementado, así como han caído en determinados momentos. Y eso no dista, o sea, yo entiendo que toda la normativa va a tratar de capturar esta renta y gravarla de acuerdo a la gravabilidad de otros activos que se le pueden poner por analogía en la misma categoría. No deja de ser un activo. El valor, desde ya que el valor está determinado por el mercado, eso es innegable, pero no tiene valor intrínseco. A eso es lo que yo me refiero. Claro, es el valor de la ley de la oferta y la No demanda. es que estamos hablando de que estoy transfiriendo el oro y es el valor que tiene el oro. Es el valor justamente de la transaccionalidad de esto y de un valor que tiene en gran medida un carácter especulativo y por eso de ahí la volatilidad, ¿no? Porque si esto tuviera un valor de respaldo, si hubiera alguien que dice, no, hasta esto vale, o esto. Tengamos en cuenta que si bien es mucha la rentabilidad que está dando, hasta el momento, no sé qué va a pasar en el futuro, es prácticamente en la economía mundial esto no alcanza ni el 1% de los activos entonces, tampoco estamos hablando ni de la moneda que hay en circulación en el mundo, tampoco estamos hablando de algo tan importante. Es un instrumento que nos va a permitir hacer muchísimas cuestiones. Ahora, la licitud o no de las cuestiones que estén detrás de de las esto, operaciones que encierre, claro. Es como lo mismo que decir que utilizar el dinero para comprar droga es ilícito y para comprar un kilo de pan no es ilícito. O sea, lo que tampoco podemos hablar cuando queremos de mantener esto, es decir, lo oculto de la misma manera que puedo ocultar parte del precio en una compraventa diciendo que pagué menos. O sea, es exactamente lo mismo por un tema impositivo y que después quede o no quede un respaldo probatorio como para que la AFIP me venga a hacer un reclamo. Pero por eso, yo creo que no tenemos que confundir una cuestión que es sí, de alguna manera, todo acceso a la información. Pensemos que tanto las entidades financieras como las fintech, todos los que están bajo supervisión del Banco Central, en principio está resguardada la información por el artículo 39, ¿no? De la Ley de Entidades Financieras que regula el secreto financiero, el secreto bancario, o sea, operaciones pasivas como serían estas, habría que ver cómo la calificamos, ¿no? Con la compra, porque no es un depósito, no es nada, en ese aspecto, es una operación puntual de compra o de venta de un activo, si eso está sujeto o no a el secreto financiero y que puede ser levantado desde ya por cualquier orden organismo judicial de contralor. que lo justifique, o por la propia AFIP tiene facultades para levantar el secreto financiero. ¿Para qué? Para ver esa intimidad que uno piensa que tiene, porque ¿quién tiene el derecho a saber cuánto tengo depositado en mi cuenta de ahorro, o cuánto gasto, cuánto dejo de gastar? Eso que está protegido por la norma del Banco Central, se relaja frente a estos pedidos de información
que está haciendo y va a seguir haciendo tanto la AFIP, porque también para ellos es un problema, ¿no? Porque esto funciona hoy en día, todavía funciona más en el mercado informal que en el mercado formal. Tal vez si se formaliza, hay bancos en Europa que ya están haciendo sus propias criptomonedas, bueno, ese es otro tema. Probablemente tengan que ayornar alguna norma que pueda entrar en colusión de secreto financiero, ¿no? De algún tipo de operación. Después habrá que analizar cada una de las operaciones, ¿no? Pero yo creo que ahí redunda la diferencia. Bueno. Bien. Gracias, Guille. Bueno, pasamos a, no sé, si querés alguna otra duda más, pasamos al segundo segmento. Dale. Bueno, el segundo segmento es FinTech. Si ustedes ven acá este gráfico, van a ver los distintos servicios que ofrecen las FinTech, que vamos desde blockchain, que lo venimos hablando, pagos, cambio, búsqueda, esto es el tema que tiene que ver con los datos, bueno, moneda digital, que habíamos dicho que es una forma de transferir dinero fiduciario, bancos totalmente online, inversiones y el crowdfunding, que también lo habíamos comentado. Y perdóname, Amanda, sí. Perdóname. Yo tenía un pedido de palabra por el tema anterior, antes que avancemos. Sí, dale. Y no de Cristina Oso, que ellos están, Cristina es contadora, y ellos están tratando estos temas también. Así que, no sé, Cristina, podés abrir tu micrófono. Hola, Amanda. Hola a todos. Y excelente la disertación, muy pero muy interesante, inclusive la participación de Guillermo. Realmente es un tema nuevo, porque desde el ámbito, recién escuchaba a Jorge que decía que era una violación a la intimidad, y la verdad que es cierto también que la AFIP en sí misma hace una violación a nuestra intimidad cuando nuestra parte ya conoce absolutamente todo. Y el problema que tenemos con las cripto es que realmente es como que el nombre lo dice, es cerrado, es difícil acceder. Nosotros estamos viendo como síndicos concursales o de una quiebra, más allá que lo primero, ¿qué tratamiento contable dar? Guillermo decía es un intangible, y sin embargo hoy hay personas que están pagando a sus empleados con criptoactivos. Entonces, depende el fin que se le va a dar a esa moneda, o como querramos llamarlo, a ese criptoactivo, podremos establecer qué tipo de función va a tener contablemente. Si va a ser una inversión que va a subir el valor y voy a lucrar respecto a eso, o bien si lo voy a utilizar como una disponibilidad. Y en el ámbito de las quiebras y los concursos, justamente esa no normalización hace que nosotros como auxiliares de justicia realmente nos va a ser muy difícil contactar, porque obviamente hubo un colega que decía vamos a tener que ir a una quiebra y revisar agendas, incautar computadoras, prácticamente requisar para obtener esos códigos donde está anotado. Entonces, realmente es un tema que todavía está sujeto a debate para todos. En general, ustedes legalmente, como escuché y realmente me pareció interesantísimo toda la explicación, porque no nos olvidemos, les digo más, la Inspección General de Justicia informó que no va a abrir ninguna sociedad, ninguna,
cuyo objeto social mencione las criptomonedas. O sea, y yo entiendo porque no se entiende, o porque no las entiende, o porque no se ayorna, o sea, hasta el que el Banco Central no las normalice. Y como bien Amanda explicó y va a seguir explicando, porque la verdad que es excelente y es un placer escucharte, Amanda, sos clarísima, y como Guillermo también inclusive colaboró con esto, realmente pensemos en nosotros, síndicos, que tenemos que ir a hacer un mandamiento de constatación y clausura. En cierta manera estamos supeditados a que en realidad ese deudor o ese fallido nos quiera otorgar o nos quiera decir, porque hoy por hoy es difícil llegar a detectarlo. No sé si soy clara, ¿no? Por eso es que estamos tratando de ver, y si bien hay países como El Salvador que realmente ya lo tienen muy legislado, a mí me da la impresión que todavía estamos un poco lejos. Sí, es verdad. Gracias, Quería Cristina. hacer un comentario nada más de lo que Sí, dice. Guillermo. Esto evidentemente, los usos, lo que vos estás diciendo, los usos no quieren decir que estén bien. O sea, desde el punto de vista estrictamente fiscal, desde el punto de vista de la normativa laboral incluso, y desde el punto de vista de la normativa de la DGI, que alguien decida pagar un salario en criptomonedas, está en contra de lo que establece la normativa. La normativa dice que el salario tiene que ser pagado en pesos, tiene que estar bancarizado, tiene que salir de una cuenta, ir a una cuenta sueldo, y esto no lo puede cumplir la criptomoneda. Aparte, más allá de la validez que yo le doy a la resolución de AFIP, que dice que todos los pagos superiores a 1.000 pesos tienen que ser bancarizados, esto tampoco lo estaríamos cumplimentando, digamos. O sea, hay una serie de cuestiones que se escapan. Evidentemente, cuando no hay norma, podemos decir, yo siempre fui de la idea y estuve en el desarrollo de muchísimos productos que no estaban prohibidos, digamos. Nuestra legislación siempre fue permisiva de toda aquella operatoria que no estaba prohibida, estaba permitida. Pero claro, cuando uno hace ese análisis, tiene que hacer el análisis desde toda la normativa, no solo de la normativa bancaria. Hoy no está prohibido la operatoria con criptomonedas, pero para determinadas cuestiones, como las que vos estás señalando, no son aplicables. Más allá que yo las puedo aplicar, ¿no? Yo puedo usar un palo de golf de martillo también, pero no es un martillo, digamos. El tema es ¿qué utilización se le da a las criptomonedas? ¿Cuál es el uso? ¿Cuáles son las virtudes? ¿Cuáles son las posibilidades? Son muchísimas. Lo puedo poner en todas las cuestiones. Pero cuando lo llevo al plano normativo, tengo que decir, bueno, hoy se puede porque no está prohibido, pero se puede para las operaciones que se puede, no para aquello que no se puede. Digamos. Claro, son no como es porque las yo que pueda hacer cobran. la operatoria con criptomoneda que puedo ir a comprar algún elemento que no esté en el mercado, ¿entendés? O no debería pagarlo, por ahí tal vez en materia laboral sería un beneficio adicional al salario, porque el salario... Ojo, Guillermo, acá hay dos comentarios muy valiosos que están dando José y Cristian, que dicen que si las partes se ponen de acuerdo, ¿por qué le van a quitar ese beneficio si ellos lo acuerdan? La bancarización, el tema que, claro, si lo va a declarar o no, porque... Primero, partamos de la base que la declaración de cualquier operación económica es una obligación legal. Que yo me ponga de acuerdo en no pagar el impuesto no tiene ninguna validez, ¿no? Empezamos por ese tema. Segundo tema, que yo me puedo poner de acuerdo, pero tengo que darle tratamiento fiscal análogo a la operatoria que corresponde. O sea, hay una realidad económica, que es la que va a generar el hecho imponible, y ese hecho imponible lo tengo que respetar, cualquiera sea el instrumento que utilizo, porque si no voy a tener una determinación de la FIP. Ahora, vos me decís, mirá,
la AFIP no se va a enterar. Bueno, está bien, no se va a enterar. Si no se entera, no tiene manera, es un problema de ellos. Pero no deja de ser una operatoria en el mercado informal, porque yo tengo toda la posibilidad de hacer cualquier tipo de operatoria y me puedo poner de acuerdo con cualquiera, tanto para eso como para ir a sacarle, a picharle la goma a los autos. También me puedo poner de acuerdo con alguien, pero esta voluntad tiene un efecto. No. Me parece que a ver, está bien, lo que se refiere José acá, dice, si las partes de trabajador y empleado se ponen de acuerdo, se puede cobrar y depositar en billeteras virtuales, artículo 11.15 a 11.17. Sí, pero hay una norma de Billetera la virtual, ISP. sí. Pero Sí, no porque ahí lo tomar... bancarizás. Pero vos tenés el Está 20% bancarizado. del salario que lo podés pagar fuera de lo que es un efectivo. Y lo podrías, Claro. no habría una prohibición de pagarlas en cripto. Son decís como los vos, que como es venden una- las gomas, discúlpame. los Me neumáticos y parece cobran que desde en el punto de vista criptoactivos. laboral yo no tengo posibilidad de pagarle a cualquiera si no es bancarizado. En una indemnización el 20%. Eso en la normativa. Bueno, después en una indemnización es otra cosa. Empezaríamos a decir, ¿qué naturaleza tiene esto? ¿Es un pago o es una permuta? Todo lo que no se hace con moneda es permuta. No, es un pago en especie de último. Un pago en especie, Lo que pasa es que está prohibida. El objeto, cuando yo pago en especie, cuando el objeto es esto, evidentemente compro Bitcoin, pago Bitcoin, ¿no? Esa es la especie. Pero no, estoy pagando con algo que no es moneda, porque ahí es permuta, o sea, desde el punto de vista de su naturaleza jurídica. Eso habrá que discutirlo, evidentemente no es no es un solo lado de la biblioteca. A donde yo voy con respecto a esto es que sí, yo puedo hacer todo tipo de operatoria y puedo utilizar esto como elemento de cambio y demás, pero tengo que mirar otras normas que también me limitan esta situación. Si yo voy a comprar una casa o voy a comprar un auto, puedo darle en permuta los bitcoins, y yo creo que sí. Ahora, ¿puedo hacer un pago? Y no sé, voy a ir a la AFIP, le voy a decir, mire, quiero pagar esto, y me va a decir, mire, no sé, porque tampoco sabe cuál es el valor en ese momento y me va a poner el valor fiscal que considere en ese momento. Por eso es un tema bastante complejo en ese sentido. Sí, el no hay tema duda. más complejo es cuál es el tratamiento que se le da al activo en cuanto a su crecimiento, que es lo que a la mayoría le interesa, el incremento de su valor patrimonial al momento de que se tenga que hacer una declaración jurada, porque va a ser un activo como cualquier otro. Lo voy a tener que declarar pero o no debido a en la bienes personales, fluctuación, después está en uno declararlo o no, pero es un activo como cualquier otro. Sí, en eso no hay duda, ¿eh? ¿Qué carácter se le da? Y fíjate que, por ejemplo, una moneda extranjera, tenés un valor establecido por la demanda y la oferta y es de público conocimiento. Por la especie es difícil establecer un valor. Y en un concurso, en una quiebra, lo que quise decir como síndica, no es lo mismo tomar la caja de la empresa que de repente poder hacernos si el fallido o el concursado no quiere que lo sepamos. Hoy estamos en esa encrucijada. Tenés el mismo problema que cualquier negro que tengas dentro de la empresa. O sea, cualquier transacción que no esté registrada, vas a tener el mismo inconveniente. O sea, tal vez en otras operaciones por canales alternativos llegues a la realidad económica. Tal vez en este sea prácticamente imposible. En eso yo comparto totalmente la opinión y comparto también que es un activo como cualquier otro y que vas a poder perseguirlo. En la medida que tengas la forma de rastrearlo. O sea, claro. es una cuestión de hecho que nos escapa a todos, digamos. Ya va a encontrarse alguna manera, porque vos lo vas a ver por vías indirectas. O sea, si él compró el Bitcoin y lo sacó de una cuenta, evidentemente va a tener que explicar qué hizo con esa transferencia a Exchange, o a quien fuere, porque esa parte siempre está bancarizada. Entonces, indirectamente vas a llegar a la operación. Una vez que llegues al criptoactivo, o sea, vos, Juancito sacó
10.000 pesos de su cuenta y se lo mandó a un exchange para comprar X número de Bitcoin. Después le tendrás que preguntar, ¿y qué pasó con estos Bitcoin? Y él te tendrá que aclarar si los vendió, los liquidó, desaparecieron, los perdió la clave. No sé qué es lo que te va a decir. Pero ese rastreo lo va a tener el síndico y va a tener que ir por esa vía. Va a ir a las cuentas, todas las cuentas de la sociedad. Ahora, si esa compra la hizo a través de la abuelita, que le dijo, abuelita, para la sociedad, mándame esto, y se lo dio en la mano de la economía negro, ahí no vas a llegar nunca. Esa es la realidad. Bien, bárbaro. Gracias. Gracias a ambos. Gracias, Cristina. Gracias, Guillermo. Vamos a avanzar un poquito más. Sí, que tenemos que ver un pequeño videíto todavía. Sí, lean el chat, que está muy bueno. Con las, Cristian, ahí apareciste, Cristian. Ay, Dios. No quería. No quiere hablar. Sí, No sí. quiere hablar. No quiere hablar, Cristian, pero ¿No quiere hablar, opinan, en serio? ¿sabés cómo escriben? Perdón la interrupción, perdón que me meta. Buenas tardes a todos. Tuve un llamado, escuché un Cristian en el gozo, pero estaba con el llamado. Mil disculpas. Si me habían dado la palabra, se las agradezco, pero no pude. Así que bueno, Bueno, quieren yo después. continuamos, y si tenés algo que decir, nos avisás. Dale. Bueno, Amanda, a ver. Estaba acá en este gráfico, podemos ver los distintos servicios que ofrece una fintech. Y estaba comentando que fintech proviene de la fusión de dos palabras, finance y technology, y podemos decir que es la tecnología, las finanzas en tecnología, si lo queremos castellanizar. Acá hay una definición de la Asociación Española de Fintech que dice que son aquellas actividades que impliquen generalmente el empleo de la innovación y los desarrollos tecnológicos sobre el sector financiero, aportando un valor diferencial sobre la forma en que los productos y servicios financieros son concebidos por la industria financiera y por los consumidores. Voy un poco rápido. Según el estudio del BID y de la Cámara Fintech Argentina, nosotros tenemos una cámara fintech, el ecosistema de startups fintech ha crecido en estos últimos tiempos y ha aumentado en 135 startups nuevas más desde el 2018 al 2020. Y acá en este gráfico tenemos todas las fintech, algunas de las tantas fintech. En este gráfico es 2019 y había más de 100, más las otras que se sumaron en este último periodo, ofreciendo distintos servicios. Yo en el próximo flyer, ahí vemos puntualmente algunas de las fintech, por ejemplo, Agilis, que tenemos, que presta servicios de crédito, Auzo, que está dedicado a la identidad digital. Una vez en el instituto habíamos hablado del KIC, ¿te acordás, Patricia, de Know Your Customer? Bueno, sí. Esto se refiere a eso, a conocer al futuro cliente. Banco digital, tenemos Brubank y tenemos también Technisys, es otro banco digital. Mercado Pago, todos sabemos los servicios que ofrece. Se utiliza en Mercado Pago una tarjeta prepaga, o sea que tenemos el servicio de tarjeta. Nosotros vamos a tener una cuenta con Mercado Pago, vamos a tener activos ahí en Mercado Pago, y con eso vamos a poder pagar. Nubi es envío o pedido de dinero, también podemos recargar Sube, al igual que en Mercado Pago. Siembro se dedica más al área de la agroindustria, y es quien va a ofrecer créditos, facilidades y demás cuestiones que esté relacionada con este tipo de actividad. Money, yo puse Money porque precisamente en el video que vamos a ver va a hablar el expresidente de la Cámara de Fintech, que fue el que creó, junto con otros, esta startup de nombre Money, que entre otras cosas, pago de servicios, también utilización de tarjetas, etc. Tripio, que habías comentado vos, Patricia, que interviene en la compra y venta de criptomonedas. Igual también seguramente muchos han oído hablar de ellos. Bueno, servicios que ofrecen, estuvimos hablando recién. En el sector fintech hace referencia al sector de servicios financieros, apalancados en tecnología como Big Data. Big Data es un sistema donde se encuentran muchísimos datos que son clasificados y que pueden, obviamente, son utilizados por las fintechs para poder operar.
El software es lo que a nosotros nos va a permitir, es un recurso que nos va a permitir conectarnos con el hardware y hacer distintas actividades. A partir de ahí, la inteligencia artificial, ya muchos deben saber lo que es una inteligencia artificial, precisamente, que no tiene un entorno. Por ejemplo, una vez en una charla habíamos comentado que ustedes deben haber visto alguna vez en televisión esas pruebas que se hacen con los autos, que se pone un auto en un riel, se lo hace avanzar a una velocidad terrible, se lo hace impactar contra una pared y se determina qué daño podrían tener los integrantes que están dentro del habitáculo de ese auto. Bueno, esto lo hace una inteligencia artificial. Si esa inteligencia artificial tuviera contexto, jamás lo podría hacer porque está ordenando la autodestrucción de un bien. Entonces, eso es lo que yo quiero decir, que la inteligencia artificial no tiene contexto, opera sin contexto. Por eso también sería un poco, yo no sé si decir cuestionable la palabra, pero la aplicación en todo lo que tiene que ver en el derecho. Porque al no tener contexto, no es lo mismo cuantificar con una inteligencia artificial un daño que puede recibir una persona X respecto de otra persona en las mismas circunstancias, pero con otras características, porque no puede captar, no tiene un entorno que pueda hacer relacionar la información y la solución. Y bueno, de blockchain ya habíamos hablado, que es el ecosistema donde funciona Bitcoin, y también ofrece soluciones tecnológicas para mejorar, personalizar, automatizar la entrega y uso de servicios financieros. Y los servicios, como dijimos, métodos de pago online, préstamos preaprobados, transferencias de dinero, administración de inversiones, entre otros. Bueno, hasta acá llegamos. Yo habíamos comentado que había otras fintech que prestaban precisamente información, porque a su vez una fintech que va a ofrecer un crédito y quiere tener, conocer el nivel de cumplimiento de un futuro cliente o el nivel de morosidad, va a consultar a otra fintech que maneje datos. Por eso también comentaba lo de Machine Learning, que es una rama de la inteligencia artificial que precisamente también clasifica distintos datos. No sé si hay alguna otra duda al respecto. Patricia, Sí, ahí Guillermo, a ver. Quería hacer un comentario, ¿no? Bueno, yo más que nada tengo una visión de la fintech desde ya colaborativa con los bancos, ¿no? Los bancos fuimos los que empezamos a crear la fintech a medida que la tecnología nos permitía brindar más a través de canales correspondientes los distintos servicios y facilitar con la tecnología todas estas operaciones que señalaba recién en el video. Fundamentalmente, las fintech, uno tiene que tener en cuenta que estamos todo el día vinculados a través de fintech, a través de un postnet, a través de un cajero automático, de una red de cajeros automáticos, mejor dicho, a través de una billetera virtual, todas relacionadas con los bancos y, en principio, todas desarrolladas en un primer momento por los bancos para atender a llegar a este beneficio, digamos, de menores costos para poder prestar los servicios financieros a menores costos también. Tengamos en cuenta que las fintech como tales, en materia de financiación, se manejan con fondos propios, no pueden intermediar en la oferta y demanda de dinero, no pueden tomar créditos. De hecho, la fintech hoy más grande que podemos identificar es Mercado Pago, por ejemplo, que es una creación de Mercado Libre a través de la operatoria técnica de compra-venta y de intermediar en esa compra-venta. Se encontró con que había recursos dentro de la propia empresa que empezó a generar incluso hasta rentabilidades, porque no era propiamente una captación, pero los fondos
estaban alocados en Mercado Pago y evidentemente eso generaba algún tipo de rentabilidad para los usuarios. Como la rentabilidad, tanto la rentabilidad de las operaciones activas como las operaciones pasivas son responsabilidad de control específicamente del Banco Central, el Banco Central reguló también a las fintech, ¿no? Y de hecho están reguladas naturalmente cuando hacen operaciones que son típicamente bancarias. Lo que hay que tener en cuenta es que las operaciones bancarias típicas, digamos las que son propiamente, son las operaciones de caja, las de cuenta corriente, las de préstamo, las de comercio exterior y demás, y el resto de las operatorias son, como dijimos en un primer momento, todas operatorias que los bancos fueron haciendo como mandatarios, porque podían ejercer mandatos, y en la medida que no estaba prohibido. Así la venta de seguros, así la venta y la intermediación. El cobro de un servicio público no es una actividad propiamente bancaria, ¿no? Para los que son de mi generación, veían que a casa venía el de Segva, con la boleta tocaba el timbre y la cobraba. Eso después, bueno, lo empezaron a hacer los bancos y parece que después la actividad de cobranza era una actividad típicamente bancaria. Por eso hay muchas fintech, por decirlo así, que son agencias cobradoras que tienen los bancos, que pueden ser, acá en Santa Fe, por ejemplo, está Santa Fe Servicios, que terceriza toda la operatoria de cobranza a través de tecnología proporcionada por el banco. Y de hecho, los bancos hoy tienden a tecnificarse de manera tal de hacer bancos virtuales. De hecho, el Banco Santander hoy en día tiene como gerente general de su división Banco de Internet a quien era el gerente general de Google. O sea que toda la tecnología avanza sobre los bancos y los bancos tratan de dar esas facilidades y evidentemente hay muchísimas operatorias que no son propiamente bancarias o que son complementarias, que es lo que nosotros llamamos las operatorias que realizan todas estas empresas fintech. Lo que señalaba con respecto al tema del crédito, sí tiene características especiales porque tienen más características de microcréditos o de los propios créditos otorgados por los proveedores, ¿no? Tengamos en cuenta que Frávega, bueno, todas las empresas Musimundo, todas tienen su propia fintech, por decirlo así, en cuanto a las financiaciones, y tienen esa racionalización con respecto al tema de la utilización. Muchas veces el costo financiero de la operación, cuando se trata así de proveedores que venden, quien soporta el costo financiero y los descuentos es el propio vendedor, ¿no? En el caso de Frávega, en el caso de Musimundo y demás. No la propia fintech que hace de vehículo para el pago. Y claro, sí, porque son más unos medios de cobranza, digamos. claro, claro. Y aparte, no tienen... Dan servicios financieros. No tienen, las fintech no tienen el mismo control que tienen los bancos y los prestadores de tarjetas de crédito, que tienen limitación en cuanto a las tasas, porque ya no son tasas de intermediación, ¿no? Sin ninguna duda que aquellas que están dedicadas específicamente a los créditos y microcréditos sí tienen tasas que son en relación con las tasas bancarias exorbitantes, ¿no? Y el tema que señalaba de que hay poco uso del crédito, hay un infrauso del crédito en relación a los activos de los que captan las entidades. Es cierto que desde ese punto de vista la Argentina está dentro de los países con menor bancarización, pero también porque la gente no puede acceder a los créditos, ni a los que dan los bancos, ni a los que dan las mutuales, ni a los que dan la fintech, porque realmente las tasas, cuando estamos hablando de tasas, las tasas son sumamente elevadas. Tengamos en cuenta que si hoy un banco está prestando al 37%, está tomando un plazo fijo, mejor dicho, al 37%, los encajes hoy en día equivalen más o menos a 14 puntos,
tendría que estar prestando por arriba de 51 puntos para tener un spread razonable. Entonces, cuando estamos hablando de una tasa del 50-55%, es una tasa baja, en principio, salvo que sea subsidiada, que son otros programas, digamos. Entonces, esa misma financiación puede ser el doble en el mercado de las fintech y de las mutuales. Así que bueno, gracias, eso es sí. más o menos para tenerlo en cuenta. Clarísimo, Guillermo, clarísimo. Bueno, yo gracias. lo que quería Ahí Sandra agregar, quiere a hablar. ver. Hola, buenas tardes. Este tema de la fintech, la verdad me interesa porque cada tanto surge que viene algún cliente al estudio que se encuentra que firmó algo, que ni sabe que firmó. Me imagino que son estos préstamos y cosas que realizan estas fintech. Doctor, usted que si es tan amable y me puede desasnar un poco, la ley de defensa del consumidor sí les aplica, o sea, no tienen una regulación del central, pero digamos como normativa que uno puede alegar en defensa del cliente, del consumidor. Sí, el tema de la publicidad rige para todo oferente de servicios, o sea que de bienes y servicios el consumidor puede estar o no burlado por las condiciones. Evidentemente hay una cuestión también que es muy difícil de señalar. Yo a diario tengo reclamos de esta naturaleza con los bancos, y a veces dicen, y bueno, pero ustedes tendrían que explicarle mejor. Los bancos, y creo que también la fintech y todos, realmente hay una falta de educación financiera grave, pero es porque no quieren aprender, vamos a decir la verdad. O sea, los bancos hoy en día prestan hasta, hay bancos que comunican cursos de capacitación en materia de uso de aplicativos, porque ya no sabemos qué decir. O sea, uno cuando firma un convenio o un contrato de préstamo o acepta, más que nada en el tema de la fintech, que es cuando usted ingresa y se registra en la página, ya tiene que aceptar las condiciones. Yo pregunto, ¿cuántos de todos ustedes leen todas las condiciones generales y todos los resguardos que la propia fintech establece y comunica en las cuestiones y en las condiciones? Evidentemente, si la publicidad no está, si no el producto no tiene su adecuada descripción y funcionamiento, o funciona distinto de lo que está publicitado, evidentemente cualquiera está en condiciones de hacerlo. Pero entendamos que no todo es consumidor. A mí me vienen muchísimos reclamos de tarjeta, que justamente el artículo 43 de la ley de tarjeta dice que las cuestiones o conflictos que puede haber entre el proveedor del servicio y las personas son ajenas a la tarjeta, que es un instrumento de pago. ¿Me entiende? O sea, el que la usó es hecho, y al banco le dice, pero yo pagué con la tarjeta tal en la heladera y la heladera no me anda. Bueno, no. Salvo que el banco venda la heladera o la promocione, no tiene ninguna relación. Lo mismo pasa con la fintech. Si lo que le ofrecen es únicamente un canal de pago y pagó, punto. Si no cumple con el canal de pago, o sea, le debita su cuenta pero no la acredita, desde ya que tiene derecho a ir a la fintech y decirle, señores, ¿dónde está la plata que me debitaron? Porque usted la instrucción que dio es que le debiten para pagar. Si usted pasó la tarjeta por el postnet, dijo que quería pagar. Y si la tarjeta era suya y se la usó su hijo, bueno, usted tiene la obligación de custodia. O sea, hay un montón de cuestiones que parecería ser que la responsabilidad la tiene siempre que es el instrumento de pago. Yo siempre le digo, cuando llegamos a este punto, digo, mire, si usted hubiera pagado en efectivo, no va a la Casa de la Moneda y dice, no me anda la heladera. Ese es un poco el tema. Hay que entender cuáles son los límites. Desde ya que todas las sociedades, fintech o no, que presten un servicio a un consumidor están bajo la ley de consumidor. Y tienen que responder conforme a la buena fe que establece la norma. Claro, el gran problema, recién decía, relacionaba la cuestión de la educación del consumidor en las fintech, y que generalmente no leemos las condiciones. Lo que pasa es que deberían tener ustedes ahí en los bancos
una regulación que no se expandan tanto en estas directivas, ¿sí? Para el contrato que se está haciendo, porque a veces ponen páginas y páginas y páginas de condiciones Justamente, que doctora. no lo lee nadie, entonces deberían tener una restricción y mandar un mensaje claro, directo, hasta dónde va y alcanza, nada más. No, pero Porque le le comento, mezclan tantas cosas que el tema es un poco más la complejo. gente no lo lee. Doctora, yo le quiero comentar algo. El tema es más complejo. Yo lo vengo discutiendo hace muchos años con todo esto. Nosotros, las entidades financieras, somos organismos regulados. O sea, prácticamente yo todo lo que le transmito en una solicitud de crédito o en una solicitud de servicio es la normativa aplicable. Sí, Más totalmente. que en eso, lo que yo trato de hacer muchas veces es aquellas cuestiones que son sensibles, resaltarlas en la solicitud. Pero yo le puedo asegurar que en 40 años que yo tengo de bancos, difícilmente vea a alguien que lea la solicitud. Yo las leo. No solo las leo, las exijo en el momento que voy a contratar un servicio financiero. Le digo, señores, y mi copia, porque ustedes tienen el derecho a recibir la copia y llevárselas a su casa. Eso tal vez es lo que todos los organismos de control tendrían que publicitar, y los propios bancos lo tienen. Si usted entra a cualquier banco, yo le invito a cualquiera de los que están acá que ingresen al banco en el cual operan y se fijen nada más la cartelera. Esto que yo les estoy diciendo está en carteles que tienen hasta el tamaño que nos regula el Banco Central, que lo tenemos que tener en cuanto a la comunicación de las tasas, la forma, el tema de los servicios, la comunicación de los costos asociados, cómo está. Pero eso parecería ser que no es suficiente. Lo que pasa es que también estamos sobrenormados. O sea, acá no hay una cuestión más allá de la buena fe que puede tener una entidad. Y yo les digo sinceramente, el usuario bancario, como cualquier otro usuario, yo soy usuario de servicios bancarios y tengo los mismos inconvenientes que tiene la mayor parte de la gente. A veces ni siquiera quiere entender cuál es el problema. El otro día tenía un reclamo puntual de un abogado especialista en derecho del consumo, acá, y que defiende en materia de derecho del consumo a compañías de seguro. Y un día viernes, después del horario, va al cajero, el cajero tiene un problema que no sabemos si es producto de cómo utilizó el cajero o no, toca un botoncito, se le apaga el cajero, se queda con la tarjeta. Entonces el reclamo que me hace, esto fue un fin de semana largo, el reclamo que me hace el día martes, cuando va a buscar la tarjeta, la va a buscar fuera del horario bancario. Y dice, pero había gente adentro del banco y no me quisieron devolver mi tarjeta. Va al día siguiente, le devuelven la tarjeta. Al día siguiente va y hace un reclamo en consumidor por los perjuicios que había tenido porque no tuvo plata en el bolsillo desde el sábado hasta el miércoles, porque no tuvo la tarjeta. Entonces, y este es un abogado que conoce de banco, que conoce de derecho al consumidor, se dice el pecado, pero no el pecador. Yo le digo, mirá, no hay forma de satisfacer a todo el mundo. Yo entiendo, de hecho, yo manejo prácticamente, acá en Rosario tengo prácticamente el monopolio de los reclamos, digamos, y yo le digo que los bancos están atendiendo el 99% de los reclamos, que son errores técnicos, o sea, problemas que no están en la letra chica de los contratos. De hecho, en los contratos, nosotros tenemos los contratos bancarios, están regulados hasta en el tamaño de la letra y en qué tenemos que resaltar a los efectos de que la gente que quiera leerlo los lea. Ahora, lo que no podemos hacer es clavárselos en el... si no lo quieren leer, es imposible. Y por más que uno trate de explicarle todas estas vicisitudes, es muy difícil que una persona que no tenga, lamentablemente, que no tenga formación, y eso que yo le puedo asegurar que en la Argentina todavía el nivel de educación es un nivel adecuado en relación a otros bancos, otros niveles, como pueden ser los países limítrofes, ¿no? Porque uno cree que nosotros tenemos una banca muy comprimida, pero países como Brasil, que tienen un nivel de educación inferior al nuestro, tienen los mismos problemas, pero probablemente no buscan las mismas soluciones.
y están mucho más bancarizados, digamos. El problema es que no hay que confundir tampoco los errores operativos o los errores de trámite o lo que fuere con el error normativo, que puede ser el que no me informaron una tasa o que si transcurrió el plazo y venció, y bueno, evidentemente había que pagarlo. Eso no se lo tenemos que explicar a nadie. Y por ahí lo que vienen a cuestionar es que frente al vencimiento o el impago aparecen en un veraz. Entonces, todas esas cuestiones son delicadas para tratarlas y es muy difícil. Yo le puedo asegurar que todas las entidades financieras están abocadas a la educación financiera porque es parte del negocio. Más ahora que se van a tratar todas, en más o en menos tiempo, de ir volcándose a los canales automáticos, que eso ya lo único que pueden tener errores operativos que el propio operador, que va a ser el cliente, vaya a hacer inducir al sistema, porque el sistema en sí no se equivoca, no está mal diseñado. Guillermo, ahí Cristian dice que la explicación precisamente del contrato, términos y condiciones, que estaría bueno que se hiciera en un video. Entonces, mientras vos estás esperando en el banco, que te empiecen a pasar el video y digan, estos son los términos y condiciones. Hay bancos que tienen, hay bancos que tienen pantallas específicamente pasando las comisiones, yo los invito a ustedes que miren someramente las normas de usuario financiero que nos impone el Banco Central en materia de difusión, y fíjense si le dan las horas del día para explicárselo a cada uno de los clientes. Ustedes tengan en cuenta que un banco de primera línea hoy, más allá de la escasa bancarización, tiene 4 millones de clientes. Como dijo, muchísimos ni siquiera conocen el banco, fueron una vez, yo particularmente desde la pandemia que no voy a los bancos, y soy abogado de banco, ni siquiera para ir a buscar el trabajo, me lo mandan por mail, o sea que no tengo contacto, me mandan la documentación, ni siquiera la tengo que ir a buscar. Entonces imagínense el que puede operar por un cajero, o hoy que puede operar con una plataforma, como puede ser Modo o una billetera virtual, evidentemente cada vez va a tener menos contacto con el banco, y si no se involucra en conocer la mecánica de los procesos, es difícil que alguien se las pueda imponer, porque lo que es fácil para utilizar, a nadie se le ocurre decir, uy, mire, tengo la billetera virtual, si la uso, muestro ahí, tomo el código QR, si salió de mi cuenta está bien, y si no salió, y si me acreditaron la diferencia, que es la bonificación, está bien, y si no, voy a pedirla. Pero nadie sabe cómo funciona, si hay más de un interviniente, si el que está en la tarjeta, si la tarjeta piensan que es el banco, porque el banco le emitió la tarjeta. Fíjense, este es el caso más común, ¿no? Los reclamos que uno tiene frente a los bancos. Un desconocimiento de un consumo. Y el desconocimiento de un consumo es una tarea que se tiene que hacer adelante de alguna de las administradoras de tarjetas que están vigentes, ¿no? Prisma Medios de Pago, quien fuere, que es la encargada de verificar el consumo con el comercio, de evitarlo o acreditarlo, administrar los pagos. Y van al banco. ¿Por qué? Porque el banco emitió la tarjeta. El banco lo que hizo, emite un plástico y le está dando el crédito eventual para atender esos pagos de la tarjeta. O sea, usted paga con la tarjeta y el banco se queda con el riesgo de crédito. Se queda con el riesgo de crédito hasta tanto le pagan la tarjeta. Pero después no tiene absolutamente nada que ver si el comercio le pasó una tarjeta que no tenía que pasar, porque no es la función del banco. Claro, es la pero función de la muchas tarjeta. veces, perdón, Hay muchas 3.000, veces sí, pero hay se 3.000 hacen esos millones de reclamos. tarjetas en el mundo, y nadie piensa que son los bancos. Acá parecería como que son los bancos los responsables. Claro, lo que ocurre es que muchas veces uno hace el reclamo a la tarjeta y ellos mismos dicen que no es cuestión de ellos, sino de los bancos. No. Por ejemplo, tarjeta Visa la administra Prisma Medios de Pago y es Prisma Medios de Pago quien está encargada de todo. Podría ser que algún banco particularmente quiera tener la administración de la tarjeta, o sea, pagarle a los comercios y demás, pero eso no se hace.
No sé, el único que lo hace es American Express con respecto a la marca, pero ni siquiera con respecto a las tarjetas American Express que comercializan el resto de los bancos, que generalmente, ya les digo, es Prisma Medios de Pago, hoy prácticamente monopoliza la administración de todas las tarjetas, porque tiene todo el sistema de compensaciones, pero es ella la que tiene que verificarlo. O sea, por eso le digo, hay mucha confusión, hay veces que uno tiene que explicar todo esto para que la gente sepa dónde está el error. Yo le puedo asegurar que los bancos, en la medida que reconocen el error o que existe el error, responden. También las tarjetas, la administradora de tarjeta, en la medida que los cuestionamientos están hechos dentro de los plazos que establece la tarjeta, o sea, en el conocimiento inmediato, que es el único momento que puede actuar, no es por capricho, o sea, una vez que ya le pagó al comercio, no le puede sacar el importe que le rindió. Por eso está el plazo ese de 30 días, porque también juega con los plazos de rendición. Entonces, toda esa cuestión, y estas son fintech, o sea, son todas cuestiones tecnológicas. Tal vez antes, cuando eran menos, era más fácil explicarlo. Mire, yo les cuento una anécdota. Yo fui quien instaló el primer postnet en el país. Me trajeron un día, me trajeron un aparato que parecía un teléfono, y me dijeron, che, mañana se vende los abonos del Teatro Colón con este aparato. Y le digo, ¿qué es esto? Y me dice, no, mirá, con esto voy a pasar la tarjeta como si fuera una tarjeta de crédito, tu tarjeta de crédito, en lugar de hacer el cupón, ya tenía el magnetizado, pero en lugar de hacer, no sé si alguno conoció los cupones por triplicado, que eran las notas de cargo que hacían las tarjetas de crédito, y uno lo ponía, lo pasaba por un aparatito que raspaba y con el carbónico marcaba los datos de la tarjeta. Eso me parece que son todos más jóvenes, no lo deben haber vivido. Pero bueno, antes de pasar la tarjeta por el postnet, se pasaba por una especie de rastrillo como si fuera una especie de guillotina, que sacaba un cupón que en su momento Diners se le había ocurrido para hacer los títulos ejecutivos, que le había puesto el texto de un pagaré, ¿no? Le digo para los que son del Instituto de Derecho Comercial. Y habían hecho el invento antes de que se estableciera la nueva modalidad de ejecución de tarjetas. Tengamos en cuenta que antes, para ejecutar las tarjetas, tenía que llevar, como en la verificación de crédito, todos los cupones con la firma, y si me desconocía la firma ya parecía como que no había firmado el pagaré, ¿no? O sea, una excepción de falso. Está bien. Guillermo, tenemos un límite en la... disculpame, bueno, no, está bien. Era para aclarar esa cuestión nada más. Es muy interesante lo que nos estás enseñando. No, yo lo que sí los voy a invitar a todos, no sé si después un poco lo que estuvimos hablando con Amanda, si quieren participar del Instituto de Derecho Bancario acá en el Colegio de Abogados de Rosario, si me pasan después los que pueden estar interesados en estos temas, yo los sumo mailing para cuando quieran intervenir. Ya hablamos con Amanda de que colaboraríamos con el instituto y que el instituto también iba a trabajar con nosotros. Exacto. Hacer alguna actividad en forma conjunta sería genial. Bueno, muchísimas gracias. Estás invitado a los encuentros de institutos, Guillermo, eso ya te lo había comentado. Sí, por eso. Vengan a los encuentros que empieza el 17 de noviembre. 17, 18 y 19 creo que es. Ahí también tenemos temas muy interesantes y se hace los encuentros a través de ponencias y de debate en plenario. Así que bueno, muchas gracias Amanda, excelente la propuesta que nos hiciste hoy, como siempre. Nos traes todos estos temas que en realidad, sí, así como dice Cecilia acá, genia Amanda, es verdad, porque nos estamos cada vez tratando de profundizar más estos temas. Muchas gracias, doctor Guillermo Cristiani, Cristian Soria,
y Cristina Oso, también, con su aporte y sus inquietudes. Que han engrandecido esta reunión. Bueno, que tengan un lindo fin de semana, una buena próxima semana, y nos vemos el 11 de noviembre, creo que es, también con estas cuestiones. Ahí en ese momento, en ese punto vamos a ver, creo que es daño punitivo, ¿no? No me acuerdo. A ver si veo la agenda, pero creo que es daño punitivo. Bueno, de todas maneras le vamos a pasar los avisos. Bueno, muchas gracias. ¡Felicitaciones! Gracias, Cris. Chao, chao. Chao. Nos estamos viendo. Gracias a todos, un gusto. Gracias, Guillermo, por Gracias. participar. Y saludos a Rosario. Gracias a vos por la invitación. Así Hasta es, luego. saludos Un para placer. Rosario. Saludos para Gracias, Rosario. muchas gracias.